Padre, como siempre, Señor, es nuestro deseo hacer tu voluntad. Como siempre, oh Padre Celestial, hemos venido con un corazón contrito y humillado, dispuesto, Padre mío, para escuchar de ti. Sabemos, Padre Santo, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Sabemos, Padre mío, que tu palabra, en ella está la vida y a través de ella, mi Dios, viene la vida a nosotros, Padre. Por ello te pedimos que seas tú este día, mi Dios, hablando a nuestro corazón, ministrando nuestras vidas, enseñándonos, Padre mío, cómo caminar en santidad y verdad. Y, oh Padre mío, lo que tú tienes para nosotros, danos oídos para entender, para escuchar, y danos entendimiento para entender. Y, oh Padre mío, ayúdanos, oh Padre mío, escribiendo cada enseñanza bíblica este día en las tablas de nuestro corazón. Porque ese es nuestro deseo, Padre. Que crezcamos en sabiduría y entendimiento de quién tú eres y cuánto nos amas. Aquí estamos, Padre, glorifícate. Oh Señor, muévete en el medio nuestro. Y oh Padre mío, remueve toda distracción y ayúdanos, Padre mío, para estar atentos a lo que tú tienes para nosotros este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El libro de Efesios es un libro sumamente importante para la vida del cristiano. El apóstol Pablo no está escribiendo a una iglesia problemática como lo fue la iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia y otras iglesias así en general. Está escribiendo a una iglesia que conocía la verdad. Una iglesia que experimentó la gracia, experimentó la misericordia, experimentó la mano de Dios. Una iglesia que miró milagros, maravillas y prodigios. Una iglesia donde el apóstol Pablo pasó con ella 3 años enseñándoles, instruyéndoles y guiándoles a ellos por el camino de la verdad. Y esta carta que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia no fue para corregirles, sino que fue para ayudarles a fomentar, o sea, ayudarles a entender y a fundarse aún más profundamente en la teología cristiana, o sea, ayudarles a ellos a solidificarse de una forma increíble en lo que es el entendimiento de la palabra de Dios. Por ello es que este día, hermanos, mientras damos continuidad a este estudio que comenzamos hace 2 semanas, hoy día vamos a continuar en este capítulo donde el Señor nos va a hablar de una manera especial. Hace 2 semanas, tocamos un punto o el tema, el Evangelio de la Gracia. Las buenas nuevas de salvación dados a aquellas personas que no la merecían, pero que Dios en su infinita misericordia la dio a aquellos por el amor que Él tiene por su creación. Aprendimos nosotros en el estudio que estudiamos de los versículos 3 hasta el versículo 6 acerca de la obra de amor del Padre, donde nos dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, bendito sea Dios, bendito sea el Señor, que aún siendo nosotros pecadores, desde el cielo ha derramado de sus grandes y abundantes bendiciones para nosotros que no merecíamos la gracia, no merecíamos el amor, no merecíamos ser salvos, mas Él en su infinita misericordia nos ha bendecido con bendiciones del cielo. Y también tocamos el punto que Dios nos eligió para ser santos. Dios nos eligió para ser santos en el versículo 4. Donde nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió a nosotros. Nos escogió a nosotros para que fuésemos santos. La palabra santo es uno que es apartado para la obra de Dios.
Uno que es apartado, o sea, es sacado de un lugar donde está rodeado de personas que continuamente están viviendo en pecado. Lo levanta de ese lugar y lo pone aparte porque lo ha separado con el fin de dársele a conocer y que le conozca de una forma más profunda. Y eso es lo que nos dice acá en este punto que estudiamos hace 2 semanas. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La única manera de nosotros poder ser santos y sin mancha delante de Dios es entendiendo que somos pecadores, reconociendo que hemos fallado, pidiéndole a Dios perdón, invitando a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón, diciéndole: Señor Jesús, yo reconozco el hecho de que te he fallado, he pecado y hoy día me arrepiento y te invito a entrar en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Dios quería unirnos a Él. Por ello en el versículo 5 encontramos la filiación. Encontramos en el versículo 5 que dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios nos predestinó antes de que aún nosotros hubiésemos nacido. Dios nos dijo a nosotros: te voy a dar la oportunidad de que un día conozcas a mi Hijo. Y ese día, cuando tú llegues a conocer a mi Hijo Cristo Jesús, el cual yo voy a enviar a la tierra, y entiendas la obra redentora que Él ha venido a hacer al mundo, que vino al mundo, caminó en el mundo, murió en una cruz, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó a la diestra del Padre. Cuando tú entiendas la obra redentora que Él ha hecho por ti, entonces entenderás que mi deseo es que tú vengas y seas parte de mi reino, seas parte de mi familia. Y ahí es donde viene la aceptación. En el versículo 6. En el versículo 6 dice: para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, una vez que ya nosotros hemos entendido que nos hemos quedado cortos, hemos fallado, hemos pecado, nos hemos quedado cortos en muchas áreas de nuestra vida, y que en Cristo Jesús encontramos la verdad, encontramos la vida eterna y venimos a Él corriendo y decimos: Señor, yo entiendo que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino es a través de ti. Entonces podemos entender que Él nos hace aceptos, no por quienes somos ni por lo que habíamos hecho, sino por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del pecado. Y hoy día le damos continuidad a este capítulo de los versículos 7 al 14. Y el primer punto que vamos a mirar es la obra del Hijo. La obra del Hijo. En el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Los hombres, hermanos, somos por naturaleza esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Y por ello es que podemos entender que un esclavo en sí no tiene derecho alguno porque le pertenece a alguien. Y ese alguien tiene autoridad y reina sobre de él. Y cuando un esclavo está bajo las órdenes de su amo, no puede tomar decisiones por sí mismo. Tiene que siempre escuchar las órdenes que vienen de su amo.
Siendo que nosotros en otro tiempo éramos esclavos del pecado, nosotros escuchábamos, o sea, recibíamos órdenes directamente de nuestra naturaleza pecaminosa. Decías, me tengo que dar gusto, tengo que gozar del placer, tengo que hacer lo que a mí más me encanta, y todas estas cosas. No estábamos dispuestos a sacrificar absolutamente nada en esta tierra. Pero en Cristo, hermanos, obtenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Somos redimidos de toda iniquidad, rescatados de las manos de aquel que es más fuerte que nosotros y libertados del yugo de la ley. Sí, de la esclavitud, de la maldición, de la condenación. Somos rescatados de aquello que continuamente nos decía, tu destino final no es la gloria con Dios, sino es el infierno. Por ello, es que encontramos en quién, en Jesús, en el amado, la justificación por nuestros pecados. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado es declarados justos. Ahora somos declarados justos cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús y le decimos, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, he fallado, me he equivocado muchas veces, he tratado de ser bueno, pero no lo he podido lograr. Te necesito que me ayudes. Y cuando Cristo es Señor de tu vida, automáticamente eres justificado, eres declarado justo. Y nos dice la Escritura, gratuitamente. O sea, no te costó absolutamente nada a ti, mas a Dios le costó la vida de su Hijo Cristo Jesús. Tenemos como posesión presente la redención, es decir, la redención del poder, la culpa y las consecuencias penales del pecado. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21 nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando el ángel Gabriel anuncia a María y le dice, María, tú has sido muy favorecida entre los hombres. Tú en tu vientre llevarás al varón, al Hijo de Dios, el cual vendrá a este mundo y redimirá al mundo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. No solamente nos salvó de los pecados, sino que también nos ha salvado de la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés es un espejo en el cual tú te miras, porque la ley de Moisés nos dice a nosotros las cosas que debemos de hacer y las cosas que no debemos de hacer. Y cuando estamos leyendo en la palabra de Dios, estamos leyendo en la ley de Moisés, estamos entendiendo a la perfección que nuestra vida, nuestras acciones, lo que tú y yo hacemos, no se alinea con el carácter de Dios ni con las instrucciones de Dios. En Levíticos capítulo 25, versículo 47. Dice la palabra de Dios, si el forastero, el extranjero que está contigo, se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O sea, se vendió porque no podía vivir por sí mismo. Se vendió para que alguien más le sostuviera. Pero hay forma o hay manera de rescatar a esta persona que se vendió. De la misma manera que nosotros nos vendimos al pecado, nos vendimos a los placeres de este mundo, de igual forma también nosotros teníamos quien nos rescatase. Y esa persona es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Es por eso que el Hijo de Dios vino a ser el Hijo del Hombre, para que nuestro pariente pudiera redimirnos a nosotros.
En la palabra de Dios encontrarás en muchas partes de la Escritura que dice acerca de Jesús que Él es el Hijo del hombre. El Hijo de Dios, el Hijo del hombre. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitábamos que fuese un hombre el que nos redimiese a nosotros de nuestros pecados. Necesitábamos al gran y sumo sacerdote, el cual Dios en su infinita misericordia escogió a Jesús, el Hijo de Dios, para que fuese el que viniese y ofreciese sacrificio por nuestros pecados y nos liberase a nosotros del yugo del pecado. Y lo que Dios hizo a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. En el versículo 20, Mateo 20, 26. En Mateo 20, 26 dice más: entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, escucha, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, el Hijo de Dios, vino a dar su vida en rescate por nosotros, por muchos, por todos aquellos que entienden y reconocen que en esta vida, en este mundo, hay solamente dos caminos. La Escritura nos dice que uno es ancho que lleva a la perdición y otro es angosto que lleva a la vida eterna. Y pocos, dice la Escritura, son los que lo hallarán. Mas Jesús, el Hijo de Dios, nos dice a nosotros que Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Él vino a pagar el precio por nuestros pecados. Si alguien en estos momentos es secuestrado y llevado a un lugar remoto, y los secuestradores llaman a la familia y le dicen: ¿quieres ver a tu familiar vivo? Entonces asegúrate que me traes $500,000 o de pesos. Y dices tú: ¿y de dónde voy a sacar $500,000, $500,000 de pesos? ¿De dónde? ¿Yo con qué? ¿De qué forma? ¿O de qué forma voy a poder yo pagar el rescate? Bueno, pues tú y yo, hermanos, para poder ser redimidos de nuestros pecados, teníamos que pagar con nuestra vida. Y aún nosotros pagando con nuestra vida no era suficiente, porque nuestra vida es una vida que no ha sido vivida para honrar y glorificar a Dios. Nuestra sangre está contaminada por el pecado. Hacía falta alguien que viniese y ofreciese un sacrificio de un cordero puro, blanco y sin mancha. Por ello, cuando Juan el Bautista mira a Jesús subir hacia él, ¿qué le dice a los que están alrededor de él? Les dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, cuando miró a Jesús, dijo: ese que viene ahí es el que un día, dice, va a ofrecer su propia sangre para pagar por los pecados de aquellos que de una forma u otra no han podido pagar por sus propios pecados. Por ello es que Pablo nos va a ilustrar esto aún mejor de lo que tú te puedes imaginar. En Efesios capítulo 2, versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vosotros, dice, que en otro tiempo estabas lejos, ahora hemos sido hechos cercanos, hemos sido hechos parte del reino de Dios por la sangre que Cristo Jesús virtió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Por su sangre, como el instrumento, la propiciación, es decir, la consideración ideada por su propio amor por nosotros. Por su propio amor por nosotros, y con justicia nos ha declarado a nosotros justos. Porque en un tiempo estábamos enemistados con Dios
por el pecado que había en nuestra vida. En Isaías capítulo 12, versículo 1 nos dice la escritura, Isaías 12:1 dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantar a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordar por su nombre recordar que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dios fue propicio a nosotros, es decir, el precio pagado a la justicia divina por nuestro pecado fue la sangre de Cristo Jesús. Fue la sangre de Cristo Jesús. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 17, la escritura nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque en todo tenga la preeminencia. Por tanto, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cada uno de nosotros, al estar enemistados con Dios, al haber nosotros fallado de pensamiento, en palabra, en acción, y haber pecado y haber continuamente quebrantado sus mandamientos, necesitábamos a alguien que nos reconciliase nuevamente a Dios. Y al enviar Dios a su Hijo Cristo Jesús, nosotros encontramos nuestra reconciliación mediante la sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario. Es lo que nos dice acá en el libro de Colosenses. Ahora, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, nos dice también, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. La redención incluye no solo la liberación de la pena del pecado, sino de su contaminación y su poder esclavizador. Cuando Dios nos liberó a nosotros, hermanos, de la esclavitud del pecado, nos reconcilió con Él. Nos reconcilió con Dios. Y la sangre de Jesús es la única vía. Es lo único que satisface lo requerido por el Padre. Muchas veces nosotros tendemos a decir, yo voy a ser una buena persona,
y mis buenas acciones van a agradar a Dios y Dios me va a mostrar favor. Y una vez que Dios me muestre a mí favor por ser yo una buena persona, voy entonces a poder tener una buena relación con Dios. Pero la misma palabra de Dios, las Escrituras nos dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Lo único que nos hace aceptos ante el amado, ante Dios, es la sangre de Cristo Jesús. Nosotros hemos sido redimidos. Nuestra redención no ha venido acerca de quién tú eres, o de qué familia eres, o en qué lugar naciste, o a qué iglesia vas, o dónde te congregas. Tu salvación ha venido a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a través de Cristo Jesús. Por ello, todo esto fue posible según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría es decir, el plan de redimir a la humanidad. Dios tenía un plan para redimir a la humanidad. Y en ese plan que Dios preparó, estábamos tú y estábamos todos nosotros. Y esa es la sabiduría, la inteligencia o prudencia. Es poner los medios para ejecutar y hacer todos los arreglos necesarios en su providencia para realizar aquel propósito. Por ello, cuando tú y yo, hermano, hablamos acerca de las riquezas, o sea, tú ni te imaginas el valor tan grande que tiene la salvación que tú y yo hemos obtenido. Es un valor incomparable. Es un valor que no hay nada en esta tierra, no hay oro, ni plata, ni piedra preciosa que se pueda comparar a lo que Jesús hizo para salvarte a ti y para salvarme a mí. El valor es incomparable. Charles Spurgeon escribe esto y dice: Jesús nos redime por su vida sin pecado. No, Jesús no nos redime por su vida sin pecado o su ejemplo moral, sino solo por su muerte en nuestro lugar, por su sangre. Por su sangre. Y dice, observa, no es redención por su poder, sino por su sangre. No es redención por su amor, sino por su sangre. O sea, lo que nos redime a nosotros, o lo que nos redimió a nosotros, no fue que Jesús haya vivido una vida moral, limpia, pura y sin pecado. No fue que nos haya amado tanto. No fue que fue el Hijo perfecto delante de Dios, sino fue la sangre que Él virtió en la cruz del Calvario, lo que nos da a nosotros la redención de nuestros pecados. Y eso es lo que todos nosotros debemos de entender, debemos de comprender. Todos los pecados, hermanos, los pecados originales, los actuales, los presentes, los futuros, todo. Los pecados nuestros han sido perdonados cuando tú y yo abrimos nuestro corazón a Cristo y le dijimos: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que yo no puedo pagar por mis pecados, me arrepiento de mi vana manera de vivir, te invito a entrar en mi corazón, te declaro Señor de mi vida. Y es por ello que podemos tener la seguridad de que hemos recibido la salvación en Cristo Jesús. El segundo punto que vamos a mirar este día es el conocimiento del misterio de su voluntad. El segundo punto es el conocimiento del misterio de su voluntad. Todo lo que Dios hizo era un misterio
para aquellos grandes hombres de Dios, los cuales encontramos en el Antiguo Testamento, profetas, hombres que anhelaban con todo su corazón ver ese día, ese gran día, el plan desarrollado delante de Dios para la salvación de la humanidad. Mirar al Hijo de Dios, mirar cómo Él redimía a la humanidad. Todos sabían que iba a ocurrir, pero nadie sabía cuándo ni cómo iba a ocurrir. Pero a nosotros nos dice en el versículo 9 del capítulo 1 de Efesios, dice dándonos a conocer, dice el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio, es decir, el propósito de Dios para redimir la humanidad, estaban escondidos a los ojos de aquellos antiguos hombres que caminaron en este mundo y dieron su vida por servir a Dios. Con gran ansia esperaron ese momento. Hablando desde Abel, Noé, Abraham y todos los demás hombres de Dios que vivieron conforme a la voluntad de Dios, que esperaban encontrar una ciudad no hecha de manos de hombres, sino celestial, que caminaron en esta tierra buscando encontrar ese momento en el cual Dios les redimiría a ellos del pecado en el cual ellos yacían. Por ello, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 24, nos dice la Escritura, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, en quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trajo, luchando según la potencia de Él, lo cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol Pablo. Amonestando, enseñando, trayendo sabiduría, dando a conocer el misterio de la salvación del hombre, que es Cristo Jesús. Por años y años decían ellos, sabían que vendría el Mesías. Ellos entendían que vendría el Cristo, el Salvador del mundo, pero no sabían cuándo, cómo, ni a qué horas, ni entendían de qué manera iba a ser la salvación y la redención de la humanidad. Pero este misterio le es revelado a todo hombre en toda sabiduría, porque este es el plan de Dios para la humanidad. El día de mañana, cuando tú y yo tengamos que comparecer ante Dios, no podemos comparecer ante Dios y decir, Señor, yo no sabía cómo ser salvo. Señor, yo la verdad no tenía ni idea que Jesús había venido al mundo y había dado su vida en rescate por la mía. No hay manera de que tú y yo podamos usar esa excusa delante de Dios. Ni el mundo tampoco, porque ahí como lo ves, Dios a través de
a través de la creación se revela a la humanidad. Cuando tú vas al bosque y te encuentras una aldea de indígenas, dirás tú, ellos nunca han oído hablar de Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios no los puede juzgar con la misma medida que nos juzgaría a nosotros que hemos oído hablar de Cristo Jesús. Pero, y te voy a decir, no es verdad. ¿Sabes por qué? Porque Dios se revela al mundo a través de su creación. Si tú te das cuenta y miras un árbol, tú verás que cada árbol creado en esta tierra tiene un diseño distinto. Si tú miras una flor tiene un diseño diferente. Si tú miras los ríos, si tú miras las cascadas, si tú miras los montes, si tú miras los valles, si tú miras los lagos, miras todo lo que hay sobre la tierra, todo ello habla acerca de la gloria del Dios creador de todas las cosas. Todo ello revela que hay un creador. Y ese creador es Dios, que hizo todas las cosas. Por eso, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Dios tenía un tiempo fijado para revelar al mundo la salvación a través de Cristo Jesús. Y lo cumplió como lo dijo Él que lo iba a cumplir. El día de hoy nosotros tenemos la esperanza que nos da la Escritura de que un día no muy lejano Cristo regresará a buscar su iglesia. Mas Jesús mismo nos dice a nosotros, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles que están en el cielo. Entonces, si Dios cumplió su palabra y reveló en el tiempo preciso a la humanidad la salvación a través de Cristo Jesús, quiere decir que Dios de igual manera enviará a su Hijo al mundo a buscar a su iglesia, a sacar a su pueblo de este mundo de pecado, a llevarlo con Él, a estar en el cielo por la eternidad y vivir con Cristo Jesús para siempre. Se va a cumplir, iglesia. Se va a cumplir. Va a llegar el día. ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros? ¿En dónde vamos a estar nosotros? ¿Vamos a estar en los negocios de Dios o vamos a estar siguiendo las corrientes de este mundo? Es ahí donde tenemos que estar listos para Cristo. Por ello es que aquí la palabra tiempos, si te das cuenta, está en plural. Está en plural. Que nos habla de los beneficios dispensados a la iglesia en esta época. La palabra griega para tiempos, como la vemos aquí, nos habla de las sazones o los sazones, tiempos debidamente señalados. Tiempos debidamente señalados, tales como la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas y que se han de cumplir al fin de los siglos. Para referencia, podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 20 al 21. También podemos entender la venida de Jesús en el primer advenimiento, el cumplimiento del tiempo, que fue uno de estos tiempos de los cuales el Señor está haciendo referencia. Otro tiempo al cual hace referencia es cuando descendió el Espíritu Santo, como se cumplieron en los días de Pentecostés, que lo encontramos en las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 2, de los versículos 1 en adelante. Otro de los tiempos a los cuales hace referencia es cuando nos habla acerca de la palabra que le fue dada a los apóstoles para que llevasen y esparciesen el evangelio por todo el mundo, algo que ya ha ocurrido, ha pasado. El día de hoy tú y yo tenemos la palabra de Dios. En aquellos tiempos ellos
dependían 100% del Espíritu Santo, que les hablase a ellos, les comunicase a ellos la verdad, y ellos comunicasen la verdad de la salvación en Cristo Jesús a aquellos que les escuchaban a ellos hablar. El día de hoy tú y yo tenemos el consejo de Dios. Tenemos el canon de las Escrituras aquí en este libro en el cual nosotros estudiamos y a través del cual encontramos la mente y el corazón de Dios, el plan redentor para el hombre. Entendemos y encontramos todo lo que necesitamos, hermanos, para la vida eterna. Todo lo que nos hace falta. Por ello, el propósito de Dios es sumar toda la creación en Cristo, la cabeza de los ángeles con quien está unido por naturaleza invisible, y de los hombres con quien está vinculado por su humanidad. O sea, Dios en un día no muy lejano nos va a nosotros a sacar de esta tierra. Porque en esta tierra nosotros estamos limitados a esta tierra. Yo no puedo bajar a las profundidades del mar porque la presión del agua me comprime. No puedo subir más arriba de la atmósfera porque entonces la presión me explota, o sea, me destruye completamente. Estoy diseñado para la superficie de la tierra y no más. Pero va a llegar un día en el cual Dios nos va a dar un cuerpo glorificado en el cual nos vamos a poder transportar de la tierra al cielo sin que nos ocurra absolutamente nada. Quiere decir, vamos a mirar los ángeles tal y como ellos son. Y ellos nos mirarán a nosotros tal y como nosotros somos. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido unirnos en una sola persona, en la persona de Cristo Jesús. Hacernos a todos un solo pueblo. Y de ahí nosotros estaremos con Cristo para siempre. Continuando en el siguiente versículo, en el punto 3, que es la herencia. Continuando en el punto 3, que es la herencia de los versículos 11 al 14, nos dice en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Cristo Jesús, hermanos, nosotros tenemos herencia. ¿Por qué? Porque hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Dios a todo hombre, a todo ser viviente, o sea, a toda criatura humana en esta tierra, le extiende sus manos. Como nos dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todos nos extiende sus manos. Y al extendernos sus manos, al mirar sus manos, podemos mirar las señales de los clavos que traspasaron las manos de Jesús. Y al mirar las señales de los clavos podemos entender que el sacrificio necesario para la redención del mundo lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora nos da a nosotros acceso a la vida eterna. Y Dios lo predestinó de esa manera. Lo predestinó de esa manera. ¿Por qué razón lo predestinó de esa manera? Porque ese era el propósito de Dios desde el principio. Cuando Dios formó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, le dio al hombre libre albedrío. Le dijo al hombre, te voy a poner aquí y te voy a dar el trabajo de labrar la tierra. Cuida del huerto, cuida de sus árboles. Y justo en el centro del huerto te voy a poner 2 árboles. El árbol de la vida, que te da vida por la eternidad, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día vas a morir. Bueno, el propósito de Dios no era que el hombre muriera. ¿Te das cuenta? El propósito de Dios era
pasar la eternidad con el hombre, con su creación. Si vamos al libro de Génesis y encontramos en la palabra de Dios que Dios descendía del cielo y caminaba con el hombre en el fresco de la tarde. Ese es el propósito de Dios. Ese fue el propósito de Dios. Y Dios aún tiene ese mismo propósito. Él quiere un día, hermanos, relacionarse, moverse entre nosotros, estar entre nosotros de una manera visible que tú le puedas mirar. Porque la palabra de Dios nos dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en el medio de ellos. Lo que quiere decir que Jesús está en el medio nuestro, mas no le vemos. ¿Por qué no le vemos? Porque dice la Escritura que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y como es espíritu, nosotros no podemos ver los espíritus. Mas Él sí nos puede ver a nosotros. Él está en el medio nuestro. Pero va a llegar el día en el cual tú y yo vamos a poderle mirar con nuestros ojos. Vamos a poderle observar y agradecerle y decirle: Padre, gracias, porque aún sin merecer la vida eterna, aún sin merecer, Padre mío, tu amor, tu gracia y tu bondad, nos extendiste tu mano, nos salvaste, nos redimiste, nos sacaste del pecado y nos trajiste a una vida admirable. Gracias, Padre, por ello. Ese fue el propósito, era el propósito de Dios. Y el que tú y yo hagamos, el que tú y yo respondamos a ese plan divino de Dios es alabanza para el Señor. Es alabanza para su gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque esto, y para esto vino Cristo Jesús a esta tierra. Lo que nos dice el versículo 13. Dice: en el tiempo vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escucha, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el versículo 14 dice que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Llegó una persona a un dealer a comprar un vehículo. Después de mirar el vehículo, le miró, le observó, le examinó, lo manejó y dijo: este es el vehículo que yo necesito. Dice: pero no traje el dinero conmigo. O le dice el vendedor: bueno, pues como no trajo el dinero con usted, no se lo puedo vender. Pero espérenme un momento, yo ahora mismo voy a ir al banco. Ahora en estos momentos yo voy a ir al banco y voy a sacar el dinero. Le dice el vendedor: perfecto, usted va a ir al banco, va a sacar el dinero, no hay problema. Deme un depósito para yo poderle aguantar el vehículo que usted quiere. Dice él: pero no, señor, le estoy diciendo que lo voy a comprar. Y le dice el vendedor: bueno, si ahora en 5 minutos después de que usted se va, llega otro comprador, yo le voy a vender el vehículo a ese comprador. Dice: no, señor, usted no lo puede vender. Dice: ¿por qué? Dice: porque a mí me gusta. Dice: bueno, si le gusta, pues deme un depósito. Deme un depósito. Para entonces yo asegurarle que el carro es suyo. Y eso es lo que hizo Dios. Dios dio a nosotros el depósito de que somos de Él. Que le pertenecemos a Él. Y el depósito que Él dio es el Espíritu Santo. Las arras, como nos dice acá, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por ello, en el versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El día que tú dijiste: Señor, yo me arrepiento, reconozco que soy pecador, Cristo entra en mi corazón, el Espíritu Santo, Dios te selló, te puso el Espíritu Santo en ti.
El Espíritu Santo es la garantía de tu salvación. La garantía de que un día tú estarás en la presencia de Dios. De que un día Dios cumplirá su promesa y llegarás a la salvación en Cristo Jesús por lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Amén. Así es que para concluir, hermanos, ¿cómo aplicamos esta porción de la Escritura a nuestras vidas? Es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente es oír, sino también es hacer. Es hacer. Bueno, en el versículo 3 encontramos la obra de amor del Padre. En el versículo 4 encontramos que fuimos elegidos para santidad. En el versículo 5 encontramos que Dios nos hizo parte de su reino y en el versículo 6 nos aceptó aún siendo nosotros pecadores. En el versículo 7 y 8 miramos la obra redentora del Hijo de Dios y en el versículo 9 y 10 entendimos el conocimiento del misterio de la voluntad del Padre. Pero en el versículo 11 y 12 nos dice que tenemos la herencia de la vida eterna. Y para concluir en el versículo 14, el Señor nos ha sellado dándonos las arras de la herencia. O sea, la seguridad de que somos salvos, porque ha puesto en nosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que ha hecho Dios por nosotros. Por ello este día yo sé que todo lo que Dios ha hecho para nosotros es para nuestro beneficio espiritual, para la vida eterna. Así es de que si ese día aún no has hecho una declaración de fe y no has invitado a Cristo a entrar en tu corazón, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual tú puedes decirle a Dios, Señor, ¿sabes qué? Padre, yo me arrepiento, yo he pecado, yo he fallado, yo he vivido en el mundo, he seguido las corrientes de este mundo. Hoy, este día, reconozco que lo único que me puede salvar a mí es tu sangre, la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, me arrepiento de mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. Si tú haces esa confesión de fe e invitas a Cristo a entrar en tu corazón, Dios te promete el Espíritu Santo, sellarte con el Espíritu Santo y darte la vida eterna. Así es de que tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que primeramente reconocer que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Segundo, invitarle a entrar en nuestro corazón. Tercero, conectarnos con el Señor. Y después de que estemos conectados con Él, entonces seguir el plan divino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a terminar con una oración y un último canto y así quedamos despedidos. Padre, gracias por este día. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre, gracias por el plan redentor, por la salvación en Cristo Jesús y por lo que tú has hecho por nosotros. Este día, Padre, reconocemos que en nosotros no hay nada bueno, pero tú eres bueno y como has venido a vivir en nosotros, nos has hecho, oh Padre mío, aptos para la vida eterna. Nos has salvado, nos has dado la salvación. Por ello, Padre, te honramos, te glorificamos, te exaltamos y te damos este día la honra y la gloria y te agradecemos con todo nuestro corazón que nos hayas. Pero Padre, yo sé que si este día hay alguien acá que no ha hecho esa confesión de fe, aún, mi Dios, siguen alejados de ti. Así es de que los encomiendo en tus manos. Tú, Padre mío, sea tu Espíritu el que hable en sus vidas y en sus corazones. A ti la honra y la gloria una vez más, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.